Bueno, vamos a pasar este dibujo a una hoja. Te voy a mostrar el paso a paso cómo hago para pasarlo. Si vos querés dibujarlo, te dejo el video al final de en un enlace, en la pantalla final o en la tarjetita también, si querés verlo, para dibujarlo paso a paso a mano alzada. Hoy vamos a pasarlo a otra hoja con un truco, ¿sí? Así que quédate que te muestro. Bueno, yo voy a utilizar este papel, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a utilizar acuarelas, voy a utilizar lápices acuarelables, entonces necesito este papel. Pero antes de usar este papel, vamos a agarrar una hoja normal, común y corriente, de las económicas, ¿sí? Del otro lado, de un lado le vamos a pasar con el grafito. El lápiz, así, hasta cubrirlo todo, ¿sí? Lo cubrimos todo con grafito. Si tenés 6B o 4B, mejor. Después, cuando termines, agarras un poquito de papel higiénico, servilleta, lo que tengas, lo doblas y lo pasas presionando. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que el polvillo del grafito que está suelto se enganche al papel y no te manche la hoja en cualquier lado, ¿sí? Pasamos bien por todos lados y ya quedó nuestra hoja lista para pasar el dibujo. Ahora te muestro cómo. Voy a abrir primero el papel que vamos a usar. Vamos a usar este papel nuevo. Quiero abrirlas sin lastimarlas. El block. Este es un papel que nunca usé. Ni siquiera usé esta marca de papel. Es la primera vez que uso este papel, esta marca, todo. Vamos a ver qué onda. Igual me hablaron muy bien. Debo reconocer que me hablaron muy bien de esta marca, por eso la compramos. Mirá, viene con el sellito. Bueno, 240 gramos, medida 25 por 35, 20 hojas, blanco natural, libre de ácidos, contratapa resistente. Ah, mira, se abre así. Qué cosa, ¿no? Es como, yo pensé que se iba a abrir para allá, pero se abre así. Tiene un poquito de textura. A ver si de los dos lados tiene textura la hoja. Sí, de los dos lados tiene textura. Bueno, nosotros vamos a usar esta para pasar el boceto, ¿sí? No sé si se llega a ver la textura. Me hace un poquito de zoom así vemos la textura. ¿Ves que ahí se ve un poquito la textura? No es mucha, es apenas, pero tiene una linda textura. Bueno, para pasar el dibujo, vamos a sacarlo primero al boceto que hicimos recién. Si vos querés hacerlo, te recuerdo que te dejo el enlace. Sí, tenemos el dibujo. Fíjate que acá tiene una cinta, ¿sí? Tenemos el dibujo con una cinta. Súper importante que esté esa cinta. Acá tenemos la hoja con el grafito. Primero vamos a posicionar la hoja del grafito en donde queramos hacer el dibujo. Yo lo voy a poner ahí centrado. Sí, centrado. Y ahora lo que voy a hacer es fijar la hoja de grafito con un pedacito de cinta. Chiquito, no mucho. Chiquito. Arriba. Y otro pedacito chiquito igual abajo. Que no se va a ver en la cámara, pero está. Bueno, y ahora voy a agarrar el dibujo. Lo voy a posicionar sobre... Y lo mismo, lo fijo con cinta, arriba y abajo, en los dos lados. Y la hoja que usamos recién la vamos a usar como carbónico. Ahora, a mí me gusta pasar el dibujo con bolígrafo. ¿Por qué? Porque si yo lo paso con bolígrafo, voy viendo las partes que no pasé y las partes que sí. Ahora lo importante es no apoyar la mano con todo, ¿sí? Porque si no voy a manchar la hoja. Voy a apoyar solamente donde estoy pintando. Y empezamos a pasar todo el dibujo. Y vamos a saber que las partes en donde no está con bolígrafo
no habíamos pasado todavía, ¿sí? No apretes tanto tampoco, porque la idea es que se pase, pero que no se pase tan fuerte, ¿sí? Que se pase, pero no tan fuerte. Acá hay que tener paciencia, dedicación, no apurarse. Es muy importante que esté con la cinta, porque se puede mover la hoja si no está con la cinta. Vamos al otro ojo. ¿Cuál es la siguiente emoción que te gustaría que dibuje? Voy al otro lado. Está encima de la viroma, está dejando de escribir. No me va a servir para hacer lo que quiero. Ahí está. Igual no importa mucho que escriba en realidad. Lo que importa es que haga presión para que se vaya marcando el dibujo. Vamos a hacer la parte de dentro de la boca. Yo te recomiendo que esta parte la hagas de una. Si te sientes y lo remarques todo. Que no cortes el proceso, porque puede ser que te olvides de las partes que pasaste y las partes que no. Son los dientes. Y bueno, y así lo puedes pasar un montón de veces. Solo lo dibujaste una. La viroma no está escribiendo en un montón de lugares, sí, pero no importa eso, porque está haciendo presión igual, sí. Me falta la mano y el pelo. La mano, ahora vamos a ver cómo hago el pelo, ¿sí? No sé si a este ojo le pasé. No, a este no le pasé. Y el pelo, vamos a hacer algunos pelitos. Que estos pelitos nos van a servir de guía. Fíjate que ni siquiera estoy remarcando los mismos que dibujé, ¿sí? Siempre estoy siguiendo el movimiento de cada lado, pero no es que estoy remarcando exactamente el mismo que dibujé, ¿sí? Sino que estoy siguiendo el palo. Ahora, la parte esta es muy importante. No voy a sacar las dos cintas, voy a sacar solo la parte de arriba. Solo la parte de arriba. Saco la cinta, las dos cintas, solamente la parte de arriba. Para ver, con mucho cuidado, a ver si se repase todo.
Mira, ¿qué parte faltó? La parte del torso. Como la cinta de abajo no la saqué, no se mueve. Entonces ahora remarco lo que me faltó. Vuelvo a sacar y veo si me faltó algo más. No me faltó nada. Listo, podemos sacar el papel y empezar a pintar. Sí. Si querés ver y colorear junto conmigo, voy a utilizar estos colores que son acuarelables. Te dejo el enlace en la descripción y en la tarjetita, también en la tarjeta final, para colorearlos juntos. No te olvides de suscribirte y regalarme un like. Nos vemos, te dejo un beso enorme.